Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día número 722 de oración. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios que nos permite reunirnos en torno a este maravilloso grupo. Vamos a dar un espacio de tiempo para que aquellas personitas que no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Le pedimos el favor a las personas que de pronto vieron el anuncio por alguna publicación, en algún comentario, en alguna noticia en redes sociales, que se queden un momento con nosotros, no se vayan. La idea es leer la palabra durante un tiempo corto, orar un poco al Señor y eso será todo. No va a tardar más de 30 minutos, son 30 minutos que van a bendecir su vida, 30 minutos muy bien usados, así que no se vaya, quédese por un momento. Recordarles que ya en este momento vamos a normalizar los días de reunión en este grupo. Van a ser los días lunes a las 8 de la noche, los días viernes a las 8 de la noche y los días sábados a las 8 de la noche para que usted se programe. De igual manera recordarles que somos un grupo de oración que nació en principios de la pandemia, ya por el 2019, con el propósito de orar en medio de tanta angustia y tanto sufrimiento que vivimos en aquel momento. Entonces, la idea inicialmente era darle o hacerlo por un tiempo, pero luego nos dimos cuenta que había una gran necesidad y empezamos a leer la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, y nos encontramos ya en Job capítulo 31, para que usted vaya ubicando ahí en su Biblia, Job capítulo 31. Al tema de hoy le dimos el título de culpables sin juicio, culpables sin juicio. Y de igual manera recordarles lo importante que es compartir y darle me gusta para que lleguemos a personas que no conocen a Cristo, que rechazan de pronto una invitación a la iglesia, de pronto una lectura de la Biblia, una oración no les gusta. Entonces a través de este grupo tal vez ellos en la soledad de su cuarto se pueden sentar y escucharnos sin ningún tipo de distracción. Sin más preámbulo, queridos amigos, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos bendiga, que nos ayude a estar dispuestos, a estar atentos a su palabra. Amado Señor, muchísimas gracias por esta noche, por este día, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos en este grupo de oración, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que lo que tú has hecho para que podamos hoy reunirnos contigo es un plan maravilloso ejecutado desde el principio de los tiempos, Señor. Te pedimos hoy que nos permitas entender tu palabra, Señor, que nos permitas aplicar tu palabra. Señor, no somos dignos de estar acá, pero por la gracia y la misericordia de tu Hijo Jesucristo, de su plan de salvación, hoy podemos estar en este lugar. Señor, gracias, bendícenos con sabiduría, quita de nosotros las distracciones del mundo, permítenos estar atentos a tu palabra. Esto, Señor, te lo pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Leemos de Job 31 así. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. ¿Qué se recibe del Dios Altísimo? ¿Qué se hereda del Todopoderoso en las alturas? ¿No es acaso la ruina para los malvados y el desastre para los malhechores? ¿Acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Si he andado en malos pasos, o mis pies han corrido tras la mentira, que Dios me pese en una balanza justa y así sabrá que soy inocente. Si mis pies se han apartado del camino, o mi corazón se ha dejado llevar por mis ojos, o mis manos se han llenado de ignominia, que se coman otros lo que yo he sembrado, y que sean destruidas mis cosechas, si por alguna mujer me he dejado seducir, si a las puertas de mi prójimo he estado al acecho, que mi esposa muela el grano de otro, y que otros hombres se acuesten con ella. Eso habría sido una infamia, un pecado que tendría que ser juzgado. Habría sido un incendio destructor, habría arrancado mi cosecha de raíz. Si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó también a ellos, nos dio forma en el seno materno.
Jamás he desoído los ruegos de los pobres, ni he dejado a las viudas que desfallezcan. Jamás el pan me lo he comido solo, sin querer compartirlo con los huérfanos. Desde mi juventud he sido un padre para ellos. A las viudas les he guiado desde mi nacimiento. Si he dejado que alguien muera por falta de vestido o que un necesitado no tenga que ponerse, si éste no me ha bendecido de corazón por haberlo abrigado con lana de mis rebaños, o si he levantado contra el huérfano mi mano por contar con influencias en los tribunales, que los brazos se me caigan de los hombros, que se me zafen de sus articulaciones. Siempre he sido temeroso del castigo de Dios, ante su majestad no podría resistir. ¿Acaso he puesto en el oro mi confianza o le he dicho al oro puro, en ti confío? ¿Me he ufanado de mi gran fortuna, de las riquezas amasadas con mis manos? ¿He admirado acaso el esplendor del sol o el avance esplendoroso de la luna, como para rendirles culto en lo secreto y enviarles un beso con la mano? También este pecado tendría que ser juzgado, pues habría yo traicionado al Dios de las alturas. ¿Acaso me he alegrado de la ruina de mi enemigo? ¿Acaso he celebrado su desgracia? Jamás he permitido que mi boca peque pidiendo que le vaya mal. ¿Quién bajo mi techo no sació su hambre con los manjares de mi mesa? Jamás mis puertas se cerraron al viajero, jamás un extraño pasó la noche en la calle, jamás he ocultado mi pecado como el común de la gente, ni he mantenido ni he mantenido mi culpa en secreto por miedo al que dirán. Jamás me he quedado en silencio y encerrado por miedo al desprecio de mis parientes. ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Llevaré esa acusación sobre mis hombros, me la pondré como diadema, compareceré ante Él con dignidad y le daré cuenta de cada uno de mis pasos. Si mis tierras claman contra mí y todos sus surcos se inundan en llanto, si he tomado la cosecha de alguien sin pagarle o quebrantando el ánimo de sus dueños, que nazcan en mi tierra zarzas en vez de trigo y hierbas en vez de cebada. Para este capítulo, Job continúa tratando de defender su inocencia, ¿no? Podemos notarlo. Y aquí ya hasta podría haber un debate, ¿no? ¿Sería Job realmente inocente? Él lo dice, pero sabemos lo que sus amigos también han dicho de él. Y él dice que él no se siente culpable, por ejemplo, porque no ha sido inmoral. Toma ese pecado como referencia para su vida. Dice, yo no he visto a ninguna mujer de forma lujuriosa. Dice que no ha sido injusto. Y en fin alega que en este caso no ha sido malo en términos generales y que por tanto él siente y él tiene la seguridad de que puede presentarse ante Dios y ser hallado justo. Sin embargo, al recordar varios de los capítulos que ya estudiamos, con toda seguridad podemos decir que Job sí pecó y que de ninguna manera sería encontrado justo. Solo sabemos nosotros, él no lo entendía. Ahora, lo impresionante de todo esto es que aún así Dios seguía teniendo paciencia de Job, que como muchos de nosotros cree que es bueno, cree que las fallas están solo en los demás y muchas veces para ocultar ese problema lo que hacemos son buenas obras para ocultar nuestros pecados. El problema con esta conducta es que aumenta nuestro ego y nos vuelve personas engañosas. Nos hace creer que podemos ponernos al mismo nivel de Dios. Eso le estaba pasando a Job. Por eso es que al tema de hoy le di por título Culpables sin juicio. Y tomando como base la vida de Job, podemos afirmar que aunque el ser humano no se sienta culpable, ya lo es. Y lo que necesita es un juicio, con evidencias para que se dé cuenta que él no podrá escapar. Como dijo el rey David en el Salmo 51, por allá en el versículo 3, culpable desde el vientre, dice él, culpable nací, culpable soy desde el vientre de mi madre. Y vamos a ver hoy 3 indicios de que el juicio está a punto de hacerse evidente en la vida de una persona. Pues esto estaba pasando en el caso de Job
Y es impresionante porque, y es a la vez irónico, él describe cosas y dice, si yo fuera tal cosa, entonces me estaría pasando esta, y en efecto le está pasando. Él dice, si yo hubiera hecho esto, se me descoyuntaban los huesos, y en efecto le está pasando. Se me caería la piel, y se le está cayendo la piel. Entonces, tremendo, ¿no? Pero él no lo ve. Es para que veamos cómo somos nosotros, no solamente Job, sino nosotros. 3 indicios de que el juicio está a punto de hacerse evidente en nuestra vida, aclarando que no todos seremos enjuiciados. Habrá quienes por la justicia de Cristo serán exonerados y declarados justos. Y ahí la importancia de poner la confianza entonces en Cristo Jesús. Lo primero que se puede notar en una persona que va a ser enjuiciada es la incongruencia. La incongruencia. El versículo 4 al 6 dice, ¿acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Si he andado en malos pasos, o mis pies han corrido tras la mentira, que Dios me pese en una balanza justa, y así sabrá que soy inocente. Me llama la atención el versículo 4. ¿Acaso no se fija Dios en mis caminos y toma en cuenta todos mis pasos? Cuando Job asegura que Dios ve todo lo que hace el hombre, lo hace para asegurar que entonces él no vio nada malo en Job. Él dice, si Dios de verdad ve todo, él sabe que yo no he hecho nada malo. Pero Job está omitiendo que Dios también estaba el día que él maldijo su vida. El día que él dijo que Dios se burlaba del sufrimiento humano, que Dios ayudaba a los perversos. Es decir, Dios era incongruente en sus palabras, era inconsistente en su afirmación. Y eso me gustaría que lo revisáramos. Es decir, ¿cuántas veces hemos afirmado que seguimos y servimos a Dios? Pero basta con revisar la calidad y el tiempo que le dedicamos a las cosas del mundo, como por ejemplo al trabajo, al entretenimiento, a la familia, y compare usted ese tiempo de calidad que usted dedica a esas cosas, compárelo con el tiempo que usted dedica para Dios. ¿Está igualmente atento? ¿Se dispone para estar en presencia de Dios? Es seguro que la mayor parte de las personas que van a encontrar incongruencia, se va a notar que aman más al mundo que a Dios. Y entonces estas obras, cuando demuestran que no es la realidad lo que nosotros pensábamos, entonces nos van a llevar a reflexionar que tenemos una vida incongruente y que debemos arreglarla. Esto le estaba pasando a Job. Él estaba seguro, escúcheme, como muchos de nosotros, que si se presentara ante Dios, ¿cómo sería hallado? Inocente. Ahora, lo impresionante de esto, y vuelvo y lo repito, lo dije en la introducción, es la fidelidad y el amor de Dios. Porque lo más justo para Job, ¿qué era? Haberle quitado la vida. Porque él estaba siendo un mentiroso. Pero Dios no lo hizo. Siguió teniendo paciencia como lo hace con usted y conmigo. Y este caso debería motivarnos a vivir de manera coherente, no de manera incongruente. Porque nuestras palabras acerca de Cristo deben coincidir con las acciones. Hay personas que dicen cosas muy bonitas, pero hacen cosas muy feas. Quiero que esa frase se quede en su mente. Personas capaces de decir cosas ¿qué? Bonitas, pero de hacer cosas feas. Santiago capítulo 1, versículo 22, es un texto que conocemos, pero que es bueno reflexionarlo y irlo teniendo en la mente para que lo trabajemos en nuestra vida. Él dice en el versículo 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira al rostro en un espejo y después de mirarse se va y se le olvida enseguida cómo es. Es decir, personas que escuchan la palabra y dicen amén y se la saben de memoria, pero cuando llegan a la vida normal y natural del ser humano y tienen que poner en práctica esa palabra, se les olvida. Lo que Santiago describe es a una incongruencia en la que viven millones de creyentes que son supuestamente cristianos, pero de puertas hacia adentro en la iglesia, porque una vez salen de ese lugar, nadie daría por hecho que son creyentes en Cristo. Así que cuando una persona está a punto de ser enjuiciada por parte de Dios, lo primero que vamos a ver es una vida incongruente, una vida que no es coherente con la fe que dice practicar. Lo segundo es la ignorancia. Una persona que está a punto de ser juzgada vive en una ignorancia que se nota. Y mire lo que dice
el versículo 13 y 14. Si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? Miren lo bonito que es leer despacio los textos y entenderlos, porque todo el tiempo Job ha defendido que él es inocente. Sin embargo, él acá da una pista. Dice, si me negué a hacerles justicia a mis siervos y a mis siervas cuando tuvieron queja contra mí, o sea que sí fue verdad, que en algún momento la gente se quejó por su comportamiento, dice, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuentas? Es decir, más que ser inocente, lo que había en la vida de Job era una negación de la realidad. Al parecer, la negación de Job de ser encontrado culpable era producto de que en su mente estaba la idea de que Dios no lo iba a perdonar. Escúcheme eso porque esto pasa en la mente de muchos. Personas que tal vez hoy me van a escuchar, mañana o pasado mañana, y que sienten que no pueden ir ante Dios porque Dios no los va a perdonar, porque sienten que sus pecados son demasiado graves. Y en el caso de Job es extraño, porque tomemos en cuenta que en los primeros capítulos, tal vez ustedes no lo saben, pero Job ofrecía sacrificios por los pecados de sus hijos. O sea que Job sabía que de alguna manera cuando un hombre pecaba, había una manera de redimir, de pagar por esos pecados. En este caso, él ofrecía sacrificios. Pero según sus palabras, parecía que en la teología de Job, él pensaba que él no podía ofrecer nada por sus propios pecados. Entonces lo que él trataba era con todas sus fuerzas de vivir en integridad, de vivir en santidad. Y cuando pecaba, cuando fallaba, él hacía caso omiso a esos pecados. O sea, hacía como si no los hubiera cometido. Y eso lo hacía para evitar tener que comparecer ante Dios. Y este caso a mí me trajo a la mente a Martín Lutero, el reformador de la iglesia protestante. Y este hombre, de quien se dice que estando en el monasterio se confesaba 3 veces al día, y de quien se dice que aún así sentía que su pecado no había sido perdonado, entonces se acercaba otra vez ante el sacerdote a pedir otra vez cupo para volverse a confesar. Saben, a Martín Lutero le pasaba eso por la misma razón que le pasaba a Job. En su ignorancia pensaba que el perdón de Dios era producto de confesarse muchas veces. Y aunque confesar los pecados es algo importante y necesario, debemos tener claro que lo que nos permite ser hallados justos delante de Dios es Cristo. Es la vida de Cristo, es el sacrificio de Cristo, es la resurrección de Cristo. Toda la obra de Cristo es puesta a nuestra cuenta, porque si fuera por sus obras y por mis obras, seríamos condenados al infierno. Debemos salir de la ignorancia de pensar que son nuestras buenas obras las que nos llevarán al cielo. Es la obra de Cristo la que nos llevará al cielo. Pero quiero que tengan en cuenta que Job desconocía esto. Y por eso él insistía en su inocencia, porque tenía pavor de presentarse ante Dios siendo culpable. Él prefería negar su culpabilidad, porque decía, es que si yo digo que soy culpable, ya no habrá nada que hacer delante de Dios. En cambio, nosotros no tenemos esa excusa, porque ya conocemos a Jesús, porque tenemos la revelación bíblica, porque podemos presentarnos ante Él en cualquier momento. De hecho, por eso la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 6, él dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este tipo de textos nos sacan de la ignorancia en la que vivimos. La sangre de Cristo nos limpia cuando nos acercamos a Él, aceptando que estamos sucios. Hay gente que piensa que Dios lo va a limpiar sin haber aceptado su suciedad. Eso es un error y es ignorante. Número 3. Cuando una persona se acerca al juicio, se le va a notar porque es muy insolente. La insolencia hará parte de la vida de esa persona. Versículo 35 al 37. ¿Cómo quisiera que Dios me escuchara? Estampo aquí mi firma, que me responda el Todopoderoso. Si Él quiere contender conmigo, que lo haga por escrito. Llevaré esa acusación sobre mis hombros,
me la pondré como diadema, compareceré ante él con dignidad y le daré cuenta de cada uno de mis pasos. Estos versículos son demasiado llamativos. Si tenemos la oportunidad de hablar con Job en el cielo, podríamos preguntarle qué sintió cuando se enteró de que en efecto Dios cumplió su deseo y dejó por escrito su caso para ver lo culpable que era. Donde Job nuevamente le habla a Dios en este capítulo como a un igual, así como muchas iglesias lo promulgan, así como muchas iglesias le enseñan a la gente a hablar con Dios dándole órdenes, reclamándole. Esa es la insolencia de los seres humanos que no conocen a Dios, que no saben y no entienden lo que Dios ha hecho. Muchos lo siguen haciendo aún después de saber que Dios entregó a su propio Hijo a morir en la cruz para salvarnos. Se atreven a gritarle a Dios, a exigirle, a ordenarle, a cuestionarle, a compararlo. Se pueden imaginar, yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuánto amor hay en el corazón de Dios para que no haya descargado su ira sobre nosotros? ¿Cuánto amor hay en el corazón de Dios que no descarga su ira cuando a veces lo único que le damos en el día son 30 minutos y en esos 30 minutos estamos distraídos en cualquier cosa? En nuestras manos, en nuestros ojos, en el niño, en la ventana, en el ruido. Y Dios sigue siendo misericordioso. La salvación definitivamente es del Señor. Pero es aún peor porque somos tan insolentes que entonces empezamos a pensar, cuando vemos que Dios tiene ese gran amor, entonces empezamos a pensar que Él es incapaz en algún momento de dejar caer su mano de ira sobre nosotros. Porque esa es la mente nuestra, ¿no? Entonces como me perdonó una, dos, como no pasa nada, yo acá escucho la palabra y hago lo que yo quiero y no pasa nada, eso nunca me va a pasar nada. Es la conclusión a la que llega el ser humano. Pero basta con ver el diluvio. Basta con ver a los egipcios en tiempos de Moisés. Basta con ver a los cananeos en tiempos del pueblo de Israel. Basta con ver a los israelitas. Y podríamos seguir la lista de grupos que terminaron con la paciencia de Dios. Creo firmemente que nosotros somos la generación que terminará con la paciencia del mundo en cuanto al juicio de Dios, y que sufriremos un castigo terrible. Esto me hace recordar también el caso de un amigo que conocí hace algún tiempo, porque él se esforzaba mucho por demostrar una vida de santidad, sobre todo cuando estaba rodeado de la iglesia. Pero con el tiempo, al conocerlo, empecé a darme cuenta que ante situaciones difíciles en su trabajo, en su vida, en su casa, cuando era puesto a prueba inmediatamente reflejaba realmente quién era. Entonces decía y hacía cosas que quienes lo conocíamos dentro de la iglesia quedábamos perplejos y preguntándonos, ¿será la misma persona? ¿Será la misma persona que ante cada situación tiene un versículo en la mente? ¿Será la misma persona que dice que sin santidad nadie verá al Señor? A veces somos insolentes, a veces queremos engañar a Cristo, pero como dice su palabra, a Él nadie lo puede engañar. Es mejor acercarnos a Dios y pedirle ayuda que querer demostrar ante la gente algo que no somos, algo que no estamos viviendo. Oremos al Señor. Amado Señor, muchísimas gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor. Somos, Señor, personas indignas de estar enfrente de tu presencia. Pero hoy hemos recibido parte de tu palabra, Señor. Hemos entendido tu gran bondad y tu misericordia, que la única razón por la que todavía nos escuchas, por la que todavía nos perdonas, es por la gracia de tu Hijo Jesucristo, es por su obra perfecta. Porque nuestras obras, Señor, son imperfectas. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos entender cuán importante es este tema. Somos culpables sin juicio, Señor. Somos culpables a la espera de un juicio venidero. Y la única manera de escapar de ese juicio es si ponemos nuestra confianza en Cristo para que la justicia de Jesús sea puesta en nuestra cuenta. Señor, quita de nuestra vida la vida incoherente. Ayúdanos a ser el mismo cristiano en todo lugar. Que no necesitemos ser unos en un lugar y otros en otros, Señor.
Ayúdanos a poner en práctica tus palabras, Señor. Quita de nuestra mente la ignorancia, esa ignorancia de creer que por nuestra cuenta podemos hacer algo. Señor, que entendamos que dependemos completamente de ti. Que entendamos, Señor, que estamos sucios y que necesitamos ser limpiados por la sangre de Cristo. Que no somos personas inocentes ni justas, sino que más bien estamos sucios y somos injustos, necesitados de tu perdón y de tu redención, Señor. Quita de nosotros la insolencia, Señor. Vidas que a veces quieren demostrar algo que no están viviendo, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, hasta las lágrimas, Señor. Ayúdanos a ser personas realmente claras en lo que dicen y en lo que demuestran a los demás. Que si hemos pecado no lo neguemos, Señor. Que si estamos viviendo en santidad, compartamos con los demás cómo lo podemos hacer, cómo lo hemos logrado a través de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a compartir con los demás, ayúdanos a demostrar, Señor, que realmente necesitamos de ti y que confiamos solo en ti, Señor. Bendice a cada persona que nos escucha, ayúdales a entender esta palabra, Señor, a llevarla a sus corazones, Señor, a que tú les ayudes a que la pongan en práctica. Señor, vivimos en una comunidad latina, Señor, la cual ha sido educada de una manera terrible. Las personas creen que pueden tener a un Dios conforme a su propia imagen, conforme a su propio diseño, Señor. Viven para el Dios de sus deseos, Señor, y sin embargo creen que te adoran a ti. Señor, tienen la misma postura de Job, que creía que si se presentaba ante ti, Señor, iba a ser hallado justo. Dios no lo quiera, como dice Romanos. Yo sé, Señor, que si me acercara hoy ante ti sería hallado completamente culpable, pero por la gracia de tu Hijo, Señor, puedo ser hallado inocente, no por mí, Señor. Por eso te pido perdón, porque sé que mis obras no son lo que tú quisieras, Señor, y te pido que pongas en el corazón de aquellos que nos escuchan el Espíritu Santo para que puedan sentirse culpables y de esa manera se acerquen a Cristo pidiendo ayuda, Señor. Ayúdanos a ver esa realidad de nuestra vida. Somos totalmente culpables cuando ni siquiera habíamos nacido. Ya sabía Dios que íbamos a pecar, que íbamos a hacer lo malo, que nadie haría lo bueno. Y sin embargo, aún así entregó a su Hijo a morir en la cruz para darnos vida eterna. Señor, escucha las oraciones de aquellos que nos escucharán hoy, mañana, más tarde, Señor. Escucha sus oraciones y contéstalas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Permite que ellos te conozcan, doblega sus vidas, Señor, y ayúdales a entender las verdades de tu palabra. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a todos. Les deseo que Dios los bendiga muchísimo. Si Él así lo permite, estaríamos nuevamente reunidos el día viernes. Que Dios los guarde.